especificidad, cacatalítica y KM, ellos tres tienen una relación entre sí. Tienen que buscar aquí dónde están esos tres números y calcular lo que te pidan. Más nada. Y si al revés yo les dijera, la velocidad de una enzima, otra vez, es 100 milimolar por segundo a la menos 1. A ver cómo sería. Déjame ver cómo sería la pregunta. Es 100 milimolar. Ah, no, perdón, al revés, me equivoqué. Bueno, no importa. La velocidad de una enzima a su valor de Km es 100 milimolar por segundo. La velocidad de una enzima a su valor de Km es 100. Ya. ¿Cuál es la velocidad máxima? 200. No hay más nada que hacer. Es el doble de esto. 200. ¿Para qué necesito Km? Para nada. No me hace falta el número. Solo el profe me dice que cuando esté en Km es 100. ¿Cuál es la máxima? 200. Porque cuando está en Km, la velocidad es la mitad de la máxima. Si él me dice que cuando él tiene Km es 100, la máxima es 200, no hay más nada que pensar. Muy bien. 200. Que la KM es la misma. Próxima pregunta. ¿Cuál de las siguientes enzimas es una quinasa con menor afinidad por su sustrato? Esto es otro tema importante. Si en el examen dice, ¿qué hace una quinasa? Fosforila. ¿Qué hace una fosfatasa? Desfosforila. Quita fosfato. Si yo pongo, ¿qué hace una fosfatasa? Y me ponen fosfata, 0. Porque eso te lo estoy diciendo, una fosfatasa. Fosforila. ¿Qué hace? ¿Qué cosa es fosfatar? Quitar fosfato. ¿Ya? Muy bien, entonces, si es una quinasa, solo están estas dos opciones, ¿verdad? Bien. ¿Cuál de ellas tiene menor afinidad por el sustrato? Obviamente esta, porque la KM es más grande que aquí. 10 a la menos 2 es más grande que 10 a la menos 5. Otro tema importante, les he dicho muchas veces, respondan lo que se les pregunta. ¿Cuál es la concentración? Estoy hablando ahora de otro tema, parece, pero me acordé y no quiero dejárselo de decir. Una solución tiene pH 3. ¿Cuál es la concentración de protones? Respuesta, es ácida. Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la concentración de protones? Es 10 a la menos 3 molar, profe. Esa es la respuesta. Pero no puede ser que yo te diga, la concentración es, perdón, el pH es 3. ¿Cuál es la concentración de protones? Es ácida. La respuesta es como que yo te pregunte el nombre y tú me digas el nombre de tu abuela. María se llamaba mi abuela. No, hija, es tuyo. ¿Cómo tú te llamas? No tu abuela. Entonces no me tienen que decir que es ácido básico. Esa es otra pregunta. ¿A ese pH será ácido o básico? Esa es otra pregunta. Pero si yo pregunto cuál es la concentración de protones, si el pH es 10 a la 3, es 10 a la menos 3. Si el pH es 9, es 10 a la menos 9. Si el pH es 14, es 10 a la menos 14. No hay mucho que hacer. Ponerle el numerito arriba de 10, eso es muy complicado. Y con un menos delante, por favor. Muy bien. Yo solo espero que cuando yo me siente a revisar los exámenes, muy bien, la exoquinasa es una enzima que retiene la glucosa dentro de la célula en forma de glucosa 6-fosfato. Para que un hepatocito retenga toda la glucosa que ingresa a la célula tras una ingesta rica en carbohidratos, se requiere aumentar la expresión del gen. Es lo que yo les dije el otro día. Si yo soy la exoquinasa y llegan 2 glucosas, la fosforilo. Si llegan 2 millones, yo no la puedo fosforilar. La célula le dice a la ARN polimerasa, transcríbeme el gen de la exoquinasa. Y en vez de haber una exoquinasa, habrá 1 millón de exoquinasas. Las otras opciones que tienen que ver con modificar la KM no tienen mucho sentido, porque la afinidad de una enzima es la que tiene ya. Esa es tu afinidad. La célula no cambia la afinidad de la enzima por el sustrato. La célula lo que puede hacer es que haya más enzimas, pero la afinidad, bueno, a no ser que haya un inhibidor, eso es otra historia. Pero ¿qué puede hacer la célula para que fosforile más? Pues que haya más enzimas, que haya muchas más. ¿Está bien? Una opción aquí, digámoslo así,
que haría la pregunta ambigua e incorrecta es que yo les hubiera puesto aumentar la expresión y que hubiera una opción que fuera que haya más cofactores de la enzima. Bueno, profe, si hay más cofactores también puede trabajar más la enzima. Entonces eso es ambiguo, profe. Votado de la universidad, profesor. 0 en la encuesta. Pero aquí no dice esa opción. Aquí las otras opciones que hay no son razonables, digamos así. ¿Está bien? No son adecuadas. No voy a usar la palabra razonable. No son adecuadas. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces, con esto hemos revisado el tema del cuestionario y vamos a pasar a la clase de hoy. Son las 2:32. Creo que les hemos dedicado bastante tiempo al cuestionario. Vamos a avanzar con la clase. O sea, ustedes terminan a las 6. Vamos a trabajar hasta las 4:30 para tener luego unos minutos y a las 4:45 iniciar el examen y que tengan 1 hora 15 minutos para desarrollarlo. En ese tiempo es suficiente. Si al final desean quedarse unos minutos para revisar las preguntas así por arriba y que tengan una percepción del resultado, bueno, se quedan, con mucho gusto lo hacemos. ¿Está bien? Y ya la semana que viene sí tendrían, ya como digo yo, las notas las trataré de tener lo antes posible. Yo le aviso a los delegados cuando estén en el Educanet. Y la semana que viene entonces ya yo con más conocimiento de causa podré venir y decirle, miren, se equivocaron más aquí o más aquí. ¿Está bien? O sea, porque cuando termine el examen yo no voy a saber en qué temas ustedes tuvieron más dificultad. Eso lo vemos la semana que viene. ¿Está bien? Ya con las notas, y aquellos alumnos que consideren que su nota apreciativa no es la que tienen en la publicación, no sé, ustedes pensaban tener 12 y tienen 18. Profesor, me ha dado demasiados puntos, por favor, revise mi examen, quíteme algunos puntos. Entonces yo lo reviso. Yo lo reviso. Y la próxima, y para la otra semana más arriba, les rebajo los puntos. ¿Está bien? No se preocupen. Muy bien. Eso puede pasar, eso hablaría muy bien de ustedes. Profesor, tengo un problema. Déjenme decirle que eso a mí en la vida, no con el examen, pero ustedes saben que hace unos años, de pronto accedo a la cuenta de Scotiabank, que claro, como mis números son tan pequeños, yo me lo sé de memoria, y de pronto tenía más dinero de lo esperado, o sea, pero no que me hubiera pagado un salario ni nada, algo raro, digo, ay, ese dinero tan raro, y llamé al banco. Y digo, mire, estoy llamando por algo muy inusual. Normalmente uno llama cuando le falta dinero. Yo llamo porque me sobra. Y la chica me dice, ¿cuál es su cuenta? Miró, me dice, señor, es que usted se ganó un premio, caballero, me gané un premio de 1,000 soles. Usted pidió una extralínea online, algo, estoy hablando del año 17, o sea, algo que ya, cosas que no, una extralínea por la online, o y yo, sí, dice, pues había un concurso, una campaña, no sé qué, y usted se ganó los 1,000 soles. Digo, no puede ser. Sí, señor, lo van a llamar y le van a avisar. Entonces, igual, o sea, yo llamé porque, señorita, me sobra dinero, usted me lo puede quitar, por favor. Y el premio no me había ganado. Bueno. Entonces, a lo mejor ustedes vienen, profe, me sobran puntos, y yo digo, no, es que yo te tengo aprecio y te lo regalé. Catabolismo de... Miren, déjenme decirles, me duele, ya se lo dije a la chica que tiene 19 puntos, le escribí y le dije, no sabes cuánto me ha dolido quitarte el punto, porque no podía, o sea, no tenía el 20 lamentablemente, pero me dolió mucho. Ya yo les dije el primer día que a mí me duele más quitar el 20 que quitar el 13, se los aseguro. O sea, era un examen lindo, y se equivocó. Bueno, catabolismo de proteínas y aminoácidos. Vamos a comenzar. A ver, ya mencionamos anteriormente que catabolizar significa destruir, ¿no? De alguna manera, hablando así de manera coloquial. Entonces, a ver, ¿en cuál de estas condiciones que hay acá, vamos a ir viéndola una a una, ustedes creen que haya un elevado catabolismo de proteínas? Por ejemplo, estos niños que están jugando en el parque, ¿creen ustedes que tengan en su metabolismo un elevado catabolismo de proteínas? ¿Qué creen? Sí. ¿Ustedes creen que estos niños estén catabolizando proteínas jugando un poquitito en el parque? Un poco. Yo diría que están gastando glucosa, tal vez un poco de glucógeno, pero catabolizando proteínas, degradando proteínas. Un niño que está en pleno crecimiento y porque esté jugando un poquito de fútbol en el parque, no. Le aseguro que ahí no hay un importante catabolismo de proteínas.
insisto, se están gastando los azúcares y si están 2 horas jugando se gasta la grasa. Pero proteínas, que el organismo se dé así la tranquilidad de decir, degrada proteínas, ni loco. O sea, el orden de uso de portador, ¿cómo decir? De fuentes de energía es azúcares, grasa y proteína. La proteína es lo último, cuando no te queda más remedio. Más o menos hablando así en blanco y negro. Así que aquí no hay catabolismo de proteínas. ¿Y qué creen en estos adultos mayores? En estos adultos mayores habrá catabolismo de proteínas. Así tranquilitos, sentados, abrazaditos. Habrá catabolismo de proteínas. ¿Qué creen? ¿Eh? ¿Qué creen? Sobre ese tema hablamos en la primera clase, aunque ustedes no lo crean, cuando hablamos del agua. Aquí sí hay catabolismo de proteína. Hay un fenómeno que se llama sarcopenia y de hecho cuando hablamos de aminoácidos no convencionales lo mencionamos. Sarcopenia significa pérdida de masa muscular, sustitución por la grasa. Eso es un evento natural durante el envejecimiento. Los adultos mayores son bolitas de grasa o flaquitos. ¿Cuándo usted ha visto un adulto mayor? Se ponen flaquitos, se ponen gorditos, porque pierden mucha masa muscular. Es normal en el proceso de envejecimiento. No es que los viejitos hagan ejercicio, es que normalmente se produce pérdida de masa muscular. Hay un importante catabolismo de proteína, se llama sarcopenia. Esa proteína es sustituida por grasa. A este genízaro que se va a comer este trozo de carne, en él ocurrirá catabolismo de proteínas. ¿Qué creen? ¿Ocurrirá catabolismo de proteínas? Sí. Las proteínas que él se va a comer se van a degradar de alguna manera. Claro que sí. La mayoría de las proteínas, de hecho, que él se va a comer, las va a hacer pipi o caca, les cuento. Porque si él tiene los niveles normales de proteína y él no es un forzudo que hace ejercicio, casi todo lo va a orinar y lo va a hacer caca. Porque no se almacenan los aminoácidos y las proteínas, no se almacenan, usted solo almacena azúcar y grasa, lamentablemente. Azúcar y grasa, a no ser que usted construya músculo. Si no, usted no lo almacena. Este señor, cuando se termine de comer todo eso y pague 200 soles, va a ir al baño de su casa y va a hacer caca y se fue todos los 200 soles. Muy bien. Lo único que él va a dejar almacenado, guardadito, es la parte amarilla, esa grasa que hay ahí. Muy bien. Y este individuo, ¿qué tiene? Esto, ¿saben qué cosa es? Un glucómetro. Los niveles de glucosa aquí son normales. No. El nivel máximo es 100, si no me equivoco. En Cuba se usan otras unidades y el nivel máximo es 5, así que imagínense. Entonces, 5 no 12, por ahí. 5 es el mínimo normal. 135. En una persona que tiene este nivel de glicemia, ahí tendrá una hiperglicemia, ¿no? Sí. Esta persona o es diabética, está descontrolada, o no le han diagnosticado la diabetes. Bien, aquí habrá catabolismo de proteínas. ¿Qué creen? En este individuo que está lleno, repleto de glucosa, ¿habrá catabolismo de proteínas? No. Sí, porque la glucosa está en la sangre. La glucosa no sirve para nada, solo sirve para hacer pipí. Esa glucosa no se está usando en el organismo, porque si no los diabéticos serían muy felices. Ay, qué rico que tengo diabetes, como tengo glucosa. No, hijo, es que la tienes en la sangre, te va a matar. Tú tienes que orinar toda esa glucosa. Y claro que tienes mucho catabolismo de proteínas. Al revés, tus células no tienen glucosa. Tus células empiezan a degradar proteínas. Una persona diabética, no controlada me refiero, lo primerito que le pasa, además de tener mucha sed, mucha hambre y mucho pipi, es que se pone flaquito, porque gasta toda la grasa, todos los músculos, se pone así. Y al otro día que usted le da insulina, se pone así otra vez. Porque el catabolismo de proteína es brutal, porque la glucosa en sangre, se los digo hoy, y se los voy a repetir durante todo el curso porque lo vamos a ver. La glucosa en sangre no sirve. La que está en la sangre no se puede usar. Está en la sangre, tiene que entrar a la célula para poder usarse. Si está en la sangre no se usa. Bien, entonces aquí habrá mucho catabolismo de proteínas. Y aquí
Esos que son ustedes subiendo la escalera, ¿dónde es habrá catabolismo de proteínas? Claro que no. ¿Ustedes creen que van a destruirse sus proteínas porque suben de allá abajo hasta aquí? No tiene absolutamente ninguna trascendencia. Y este hombre tendrá catabolismo durante el ejercicio, no digo al otro día, que empieza a construir. Durante el ejercicio habrá catabolismo de proteínas. Sí hay catabolismo de proteínas. Sí se catabolizan proteínas para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Porque la glucosa en sangre alta no sirve para nada, pero usted tiene que tener un nivel de glucosa para poder llenar sus células de glucosa y que funcionen. ¿Ya? Entonces, cuando usted hace ejercicio o usted está aquí hablando, usted no se está comiendo un pan. Yo no dicto la clase con un pan comiéndomelo. Entonces, ¿quién estabiliza mis niveles de glucosa en sangre? El hígado, que empieza a producir glucosa. ¿Y de dónde salen los carbonos para producir glucosa? Hoy les voy a enseñar que pueden venir de las proteínas, justamente. De las proteínas. Entonces, sí puede haber catabolismo de proteínas. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a avanzar con la clase. Con esta clase ustedes van a conocer las etapas de la digestión, la degradación de proteínas. Vamos a hablar un poquito de quimiotripsina como ejemplo de enzima proteolítica importante en la digestión. Y luego vamos a hablar de catabolismo de aminoácidos, especialmente el destino de amonio. Y por lo tanto vamos a hablar de la primera ruta metabólica del curso, que es el ciclo de la urea, que es el mecanismo que utiliza el organismo para excretar el grupo amino de los aminoácidos. Bien, bueno, esta es la agenda que la Sofi nos trae. Vamos a avanzar hoy porque necesitamos cumplir la clase lo antes posible. Bueno, vamos a hablar de digestión. Bien, la digestión, lo primero que hay que considerar que cuando la digestión empieza en la boca, pero para las proteínas no empieza en la boca, empieza realmente en el estómago. En la boca empieza la digestión. ¿Para qué moléculas? ¿Qué moléculas empiezan a digerirse en la boca? Los azúcares. Eso lo sabe todo el mundo, los azúcares. Cuando usted se come una cucharada de azúcar en la boca, hay amilasa que destruye los disacáridos. ¿Ya? Muy bien, pero no es ese el tema. Las proteínas, cuando llegan al estómago, provocan la liberación de gastrina, que es una hormona que hace que las células parietales produzcan ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico es el que provoca que el pH del estómago sea 1, por la cantidad de ácido clorhídrico que se produce. Además, hay un fenómeno súper importante que ya estudiamos la clase pasada. Hay una enzima que se llama pepsina que nace como simógeno. ¿Qué significa que es un simógeno? Que está inactiva, no funciona. Ella nace en el estómago como simógeno y el pH ácido la activa y la convierte de pepsinógeno a pepsina. Y la pepsina es una proteasa, es una enzima que rompe enlaces peptídicos, hidroliza enlaces peptídicos. Ella tiene como si fuera un cuchillo, aquí está la proteína que llega al estómago, un chorizo, y la pepsina con su cuchillo hace taca, 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 rompe enlaces peptídicos y el chorizón se convierte en trozos así, tac, 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 que siguen su camino al intestino delgado. Y cuando llega al intestino delgado, hay otras proteasas como la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, que vienen ¿de dónde? ¿De dónde viene la tripsina y la quimiotripsina? Lo dijimos en la clase pasada. ¿De dónde vienen? ¿Quién las produce? El páncreas. El páncreas produce estas enzimas también en forma de simógeno. Quimiotripsinógeno, tripsinógeno, se producen en el páncreas de manera inactiva, llegan al intestino delgado y ahí se activan por acción de otras proteasas y de hecho la propia tripsina, como veremos después, activa la quimiotripsina. Y cuando entonces ese chorizote, que ahora es un chorizo pequeñito, llega al intestino delgado, todas las proteasas del intestino delgado también tienen cuchillos. Esos cuchillos también van a romper enlaces peptídicos, van a hidrolizar enlaces peptídicos. Pero son cuchillos diferentes. Un cuchillo largo, uno chiquitico, uno aserrado, uno liso, cuchillos diferentes. Cada una rompe enlaces peptídicos formados por aminoácidos diferentes.
Y entonces cogen esos choricitos y le hacen chucu, 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 y los convierten en carne molida. Y lo que era un chorizón así, terminan siendo aminoácidos libres o péptidos de 2 o 3 péptidos. Dipéptidos, tripéptidos con 2 o 3 aminoácidos, oligopéptidos en general. ¿Está bien? Entonces, insisto, la pepsina, con sus cuchillos, rompe enlaces peptídicos, quedan trozotes de aminoácidos unidos, o sea, quedan péptidos, y luego la tripsina, la quimiotripsina en el intestino delgado, termina convirtiendo eso en aminoácidos libres o en oligopéptidos. ¡Taca, taca, taca, taca! Corta diferentes tipos de enlaces peptídicos, o sea, es el mismo enlace peptídico, pero formado por diferentes aminoácidos. ¿Está bien? Y es en ese contexto en que los aminoácidos pueden pasar a la sangre, si no, no pueden, porque si es un péptido entero, no puede ir a la sangre. Es en ese contexto, cuando ya ha sido hidrolizado casi todos los enlaces peptídicos, es en ese contexto que entran a las células del epitelio intestinal y del epitelio intestinal pasan entonces a la sangre. Por cierto, cuando ingresan a la sangre, ¿cuál es el destino de todos esos aminoácidos? El sistema portal, ¿a dónde los lleva? Al hígado, al hígado. Todo eso va para el hígado primero. Muy bien. Excelente. Después vamos a ver cómo es el paso acá, qué tipo de mecanismos de transporte ocurre. ¿Está bien? Si yo les dijera, esta pregunta está en casi todos mis exámenes parciales, si usted tuviera que hacer un experimento, ¿qué pasó? Si usted tuviera que hacer un experimento y aislar quimiotripsina activa, ¿de qué tejido la aislaría? ¿Del páncreas o del intestino? Si usted necesita quimiotripsina activa, ¿de dónde la aísla? ¿Del páncreas o del intestino? Intestino. Del intestino, porque en el páncreas lo que hay es un quimiotripsinógeno inactivo, un simógeno, no funciona. Tiene que aislarlo del intestino. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Entonces, continuamos con la digestión de las proteínas. Para hablar particularmente de una de esas proteasas, hemos escogido como modelo la quimiotripsina. La quimiotripsina es una proteasa sintetizada como simógeno en el páncreas, ya lo hemos hablado, y que se activa en el intestino delgado. Miren qué interesante. Este es el quimiotripsinógeno, que es la proteína inactiva, no funcional. Así nace en el páncreas y viaja al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado, la tripsina activa la quimiotripsina. La activa, la convierte de un simógeno a una proteína activa funcional, una proteasa activa. Y miren qué bonito, la quimiotripsina, para estabilizar su estructura, que está como en 3 fragmentos, como en 3 péptidos, necesita cisteínas. Si no hubieran estas cisteínas, no se podían formar estos enlaces por puente disulfuro y la quimiotripsina no sería funcional. O sea, una persona que tuviera una mutación en algunas de estas cisteínas no tendría una quimiotripsina funcional. No la tendría porque no se podrían formar estos puentes disulfuro y la proteína incluso estaría destruida completamente, porque imagínense, si aquí no estuviera la cisteína, este pedacito se fuera, se fue, la enzima no funciona. ¿Está bien? Entonces las cisteínas aquí son particularmente relevantes para estabilizar la conformación nativa de la quimiotripsina activa. Cuando la quimiotripsina está inactiva, las cisteínas son útiles, pero total, la proteína no funciona. Pero aquí, si no hay cisteínas, no habrá quimiotripsina funcional. ¿Está bien? Eso es importante. Otros aminoácidos muy importantes para la quimiotripsina están en el centro activo, obviamente en el centro activo. Y ahí hay 3 aminoácidos muy importantes. Son el ácido aspartico y sobre todo serina e histidina. A estos 3 aminoácidos se les llama triada catalítica. Son los 3 aminoácidos más importantes del centro activo para que la quimiotripsina pueda ejercer su función.
¿Cuál es la función de la quimiotripsina? Hidrolizar enlaces peptídicos, romper enlaces peptídicos, es una proteasa, rompe enlaces peptídicos. ¿De qué proteínas? De la que nos comemos. Esto que estoy diciendo parece una tontería, pero ya verán dónde está la dificultad después, que le genera confusión a la mitad de ustedes en el parcial. Ya verán, esta proteína solo es útil en el intestino para destruir las proteínas que nos comemos, no las proteínas que tenemos dentro de nuestras células. Si tenemos una exoquinasa que hay que destruir dentro de la célula, esto no sirve para eso. Esto está en el intestino para las proteínas que nos comemos. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué factores podrían provocar deficiencias en la actividad de la quimiotripsina? ¿Qué podría alterar la función de la quimiotripsina? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Correcto, que no haya cisteína, que haya una mutación genética y no haya expresión de algunas de estas cisteínas. Eso sería un problemón. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué otro podría ser otro problema? El pH, porque estos aminoácidos del centro activo son aminoácidos cargables, ácido aspartico e histidina, perdón. Estos son aminoácidos, uno ácido y uno básico, cargables. El pH cambia la carga, el pH cambia la interacción entre ellos. Por lo tanto, un cambio en el pH puede ser un problema para la estabilidad conformacional y funcional de la histidina. Excelente. Hombre, también puede ser un problema que haya una mutación y no haya alguno de estos aminoácidos. Igual que dijo Borda sobre la cisteína, lo mismo que dijo de la cisteína puede ocurrir acá. Si alguno de estos aminoácidos no está presente, pues la enzima no funciona, porque esos 3 aminoácidos son fundamentales para la actividad enzimática. ¿Correcto? Muy bien. Otra pregunta que va a todos los parciales. Si un inhibidor irreversible afín, o sea, forma interacción estable con grupos hidroxilos, se añade a la quimiotripsina, ¿por qué razón la bloquea? ¿Por qué razón un inhibidor irreversible que forma enlaces covalentes, eso lo estudiamos en la clase pasada, los inhibidores irreversibles, que forma enlaces covalentes con grupos hidroxilo, ¿por qué razón bloquea la actividad de la quimiotripsina? Si un inhibidor irreversible se une a grupos hidroxilo, si no se saben eso, no van a responder el examen de hoy. Porque hay serina que tiene hidroxilo y se va a unir a la serina y va a bloquear al centro activo de la quimiotripsina. Correcto, esa es la respuesta, profe. Porque si se une hidroxilo, se va a unir a la serina, profe. La serina tiene hidroxilo, va a formar un enlace covalente en el centro activo y va a bloquear a la quimiotripsina. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de enlace peptídico rompe la quimiotripsina? El cuchillo que ella tiene, recuerden que les dije que las proteasas tienen cuchillos diferentes, todas rompen enlaces peptídicos, pero formados por aminoácidos diferentes. Los enlaces peptídicos que rompen la quimiotripsina están formados por aminoácidos aromáticos y por metionina. Aminoácidos aromáticos y metionina. ¿Está bien? Cuando hablo de enlace peptídico, de hidrólisis de enlace peptídico, es porque cuando se forma un enlace peptídico se libera agua. Si usted va a romper el enlace peptídico, usted consume agua. Ingresa agua al enlace peptídico y se rompe. ¿Ya ven? Por eso se dice la hidrólisis del enlace peptídico. Ahora, es verdad que la quimiotripsina necesita que estos aminoácidos estén presentes, pero no en cualquier posición. No en cualquier posición. Voy a abrir acá. Los aminoácidos esos aromáticos y la metionina tienen que formar el enlace peptídico, mírenme para acá, pero en ese enlace peptídico tienen que donar el grupo carboxilo, tienen que donar el carboxilo, o sea, la quimiotripsina solo rompe aquí y aquí. Este enlace peptídico anterior,
este enlace peptídico anterior entre alanina y fenilalanina no lo rompe la quimiotripsina. Profe, pero si hay una fenilalanina, sí, pero la fenilalanina aquí aporta el grupo amino. Eso no lo ve la quimiotripsina. La quimiotripsina solo ve cuando en el enlace peptídico el aminoácido aromático aporta el carbono carboxílico. En otras palabras, si usted tiene una lista de aminoácidos y yo les digo dónde corta la quimiotripsina, ustedes buscan los aromáticos o la metionina y corten el enlace que viene después. Si esta es fenilalanina, corta después. Si esta es metionina, corta después. No en el que está antes, porque en la anterior, ellas lo que donan es el aminoácido. Lo que dona es el amino. Tiene que cortar cuando lo que se dona es el carboxilo. ¿Correcto? Esto va al examen parcial. En el examen parcial siempre va a haber un péptido. Yo les voy a decir cuántos aminoácidos libres se generan, cuántos dipéptidos se generan cuando la quimiotripsina actúa. Lo corta aquí, lo corta aquí, lo corta acá. Se generan 2 aminoácidos libres y 2 dipéptidos. O tripéptidos, lo que sea. ¿Correcto? Muy bien. De hecho, en la clase pasada, aunque ustedes no recuerden, vimos esta tabla. En esta tabla, nosotros vimos en la clase pasada el valor de la constante de especificidad de la quimiotripsina para diferentes sustratos. Y alguien de aquí, no me recuerdo quién, no sé si fuiste tú, no me acuerdo quién, vino aquí y yo le dije, márcame ahí el sustrato que es mejor para la quimiotripsina y me marcó este. Ya, bueno, me marcó este que es fenilalanina. Justo lo que les acabo de explicar. Para otros aminoácidos, glicina, valina, la quimiotripsina es una porquería. No hace nada. Ella actúa sobre aminoácidos aromáticos. Por eso se explica que en esta tabla la que tiene mayor constante de especificidad es la fenilalanina. O sea, la enzima tiene mayor constante de especificidad para la fenilalanina. Ahora, ¿cómo funciona la quimiotripsina? ¿Cómo es el mecanismo de acción para romper el enlace peptídico? Bueno, este es el centro activo de la quimiotripsina. Aquí tiene la serina, histidina y aspartico, la triada catalítica. Cuando llega una proteína con un enlace peptídico, por ejemplo, con un aminoácido aromático, que dona el carbono carboxílico, mirenlo aquí, el carbono carboxílico es del aminoácido aromático, lo que ocurre es que la serina hace lo que se llama un ataque covalente al carbono carboxílico. Fíjate que la serina está formando un puente de hidrógeno con la histidina, está tranquilita, formando un puente de hidrógeno con la histidina, no está haciendo nada. Cuando llega la proteína que ella va a romper, la serina deja de interactuar con la histidina y forma un enlace covalente con el carbono carboxílico del enlace peptídico. ¿Correcto? Y después que forma ese enlace covalente, ingresa agua. Yo les decía que para romper un enlace peptídico tiene que ingresar agua. Ingresa agua. El agua, ¿quién se une? A la histidina. Miren el agua aquí, H2O. Se une a la histidina. Y en el paso que sigue, el hidroxilo del agua, el hidroxilo, se une al carbono carboxílico, mientras que el hidrógeno, el otro que falta del agua, se queda para formar otra vez el puente de hidrógeno con la serina. Y entonces este enlace covalente se rompe, se libera el pedazo de proteína que quedó después, que esto es una proteína que ha sido partida, ¡tac!, se dividió en 2. Y volvemos a un centro activo idéntico al principio. Recuerden que yo les dije en la clase pasada que cuando una enzima transforma un sustrato, ella tiene que quedarse igualita para volver a unirse a otro sustrato. Se los acabo de demostrar. Cuando ingresa agua, se crea una condición en la que vuelve a establecerse el puente de hidrógeno serina-histidina y el resto de la molécula de los átomos que conforman el agua, oxígeno e hidrógeno, se va con la proteína que ha sido hidrolizada, ¿no? Que se ha roto el enlace covalente. ¿Está bien?
el enlace peptídico. Y tenemos un centro activo igualito que al principio. Esa es una condición fundamental. Saben que las enzimas, después que ejecutan su acción catalítica, tienen que quedarse igual que al principio. Tienen que recuperar su condición inicial para poder volver a interactuar con el nuevo sustrato. ¿Quedó claro eso? Ya. Nunca lo he preguntado en un examen. Ese mecanismo nunca lo he preguntado, pero sí me interesa que ustedes tengan claro la importancia que tienen estos aminoácidos en el centro activo de la quimiotripsina. ¿Está bien? Pero una pregunta que diga, describa el mecanismo a través del cual la quimiotripsina rompe un enlace peptídico. Nunca en la vida lo he preguntado. Bien, listo. Entonces, insisto, igual que la quimiotripsina, hay otras proteasas que tienen capacidad de hacer parecido, pero sobre diferentes enlaces peptídicos. Por eso yo decía que es como que tuvieran cuchillos diferentes y por lo tanto rompen enlaces peptídicos formados por aminoácidos diferentes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Todo esto dónde está ocurriendo? ¿En qué órgano está ocurriendo esto? En el intestino delgado. ¿Está bien? Todo esto ocurre en el intestino delgado. Y ya por último, ay, bajé esto y justo tenía que dibujar algo. Y por último, como ya se crearon los aminoácidos libres o hay oligopéptidos muy chiquiticos, ahora sí pueden pasar de la luz del intestino a los enterocitos, a las células del epitelio intestinal. Y en este proceso hacen falta diferentes mecanismos de transporte para ingresar a la célula. El más común es el transporte activo secundario dependiente de sodio. ¿Qué cosa es un transporte activo secundario? ¿Saben? Primero, ¿cuál sería un transporte activo convencional? ¿Qué sucede en un transporte activo normal? ¿Qué sucede? Se gasta ATP, el movimiento es a favor del gradiente. ¿Cómo funciona? Sin gasto. ¿Cómo? A favor de la gradiente. Se gasta ATP y las moléculas se mueven a favor o en contra del gradiente. Contra. Se mueven en contra. Eso es lo que ocurre con la bomba sodio-potasio. Se bota sodio y se gana potasio en contra del gradiente del sodio y del potasio. Y aquí se consume ATP, ¿verdad? Bueno, lo que hacen las células, ¿qué cosa es? Como aquí empieza a acumularse sodio, dicen, perfecto, ahora vamos a volver a ingresar el sodio. El sodio ahora se va a mover a favor de su gradiente, ¿sí o no? Ya. Cuando el sodio se mueve e ingresa a la célula, arrastra los aminoácidos. Es lo que se llama un simporte. Un simporte. Dos moléculas se mueven a la vez. Simporte. Antiporte es cuando van al revés y uniporte es cuando es una sola molécula. Aquí es un simporte. Dos moléculas diferentes, sodio y aminoácidos, se mueven hacia el interior de la célula. ¿Se gasta ATP aquí? No, porque el ATP se gastó en crear el gradiente de sodio. Por eso es un transporte activo secundario. Los aminoácidos se mueven en contra del gradiente, pero se mueven arrastrados por el gradiente del sodio, que sí está a favor de su gradiente, por el movimiento del sodio, ¿entienden? Entonces, como aquí no se consume ATP, pero sí se gastó ATP en sacar sodio, esto se llama transporte activo secundario. Ese transporte activo secundario moviliza a la mayor parte de los aminoácidos hacia el interior de de las células epiteliales. Y después de las células epiteliales, ¿para dónde van esos aminoácidos? ¿Para dónde va cualquier cosa que usted se coma después que atraviesa las células epiteliales? ¿Para dónde va? Para la sangre, por Dios. ¿Para dónde va a ir? Tiene que ir para la sangre para que le llegue al dedo gordo del pie, a la neurona del cerebro, al corazón. Tiene que irse para la sangre. Si no, ¿cómo llega al dedo gordo del pie la comida? ¿Cómo llega? Porque ahí tiene que haber proteínas, azúcares, lípidos. ¿Cómo llega ahí? Por la sangre. Yo los miro a ustedes y están como así, como oídos.
como si estuvieran así oyendo, ay, la sangre, ¿qué es, profesor? Un momentico, ¿puede explicarme? Están así como oídos, me preocupa, la verdad, las miradas perdidas. No sé, es muy raro. Muy bien. Bien, entonces vamos a terminar esta parte de la digestión, y vamos a hacerlo con un videito que está muy ilustrativo y que resume, me parece, bastante bien todo lo que les he contado. Correcto, vamos a verlo. Déjenme probar a ver si se oye primero. ¿Contado qué sucede después de ingerir alimentos? Una vez que llevamos alimento a nuestra boca, se lleva a cabo un proceso denominado digestión. La digestión puede ser mecánica, la cual consiste en movimientos de masticación, movimientos peristálticos de nuestro sistema gastrointestinal, y puede ser química, la cual está dada por la secreción de enzimas bucales, gástricas, pancreáticas e intestinales. La digestión química de proteínas inicia en el estómago, donde las células principales se encargan de secretar una enzima llamada pepsina. La pepsina se libera por un enzima llamado pepsina y se convierte a pepsina de la siguiente manera. Y espera, El ácido te quiero proteínico favorece eso. su activación. Estudiar. Después, cuando ya hay moléculas de pepsina, estas activan la pepsina. La pepsina actúa como una endopeptidasa, es decir, se encarga de romper enlaces peptídicos del interior de la proteína. Sus productos son oligopéptidos y aminoácidos simples. Posteriormente, el bolo alimenticio pasa al intestino delgado, donde se encuentran con enzimas pancreáticas especializadas en la digestión de proteínas, secretadas gracias a la acción de la colecistocina. Estas enzimas son tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Las enzimas antes enlistadas también se secretan como sinónimos. Una enzima ubicada en el borde encendido del intestino delgado, llamada enteropeptidasa, transforma el tripsinógeno a tripsina. Una vez activo el tripsinógeno, este se encarga de activar a los demás inmóviles. Las enzimas pancreáticas encargadas de la digestión de proteínas son aminoácidos específicos, es decir, rompen enlaces peptídicos solo si está presente determinado aminoácido. La toxina rompe enlaces peptídicos si está presente la adenina o lisina. La quimiotripsina si está presente el triptófano, la tirosina, fenilalanina, metionina o leucina. La elastasa si está presente alanina, lisina o serina. La carboxipeptidasa A si hay aminoácidos hidrógenos y la carboxipeptidasa B si hay aminoácidos base. Esto que aparece aquí, eso que acaba de aparecer donde dice la lista de aminoácidos que rompe cada una de estas enzimas, justo es lo que les decía de los cuchillos. Como cada una tiene un cuchillo diferente en base al grupo de aminoácidos que ella quiebra. Taca, 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 taca. Y por lo tanto el chorizo se hace carne picada. Chaca, 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 chaca. ¿Está bien? Déjenme alertarles algo, por cierto, antes de seguir con el video. Bueno, no, seguimos con el video. Péptidos y aminoácidos libres. Finalmente, en el borde encendido de los enterocitos existe una enzima llamada aminopeptidasa, la cual forma tripéptidos y péptidos y aminoácidos libres a partir de los oligonucleótidos. Los tripéptidos y dipéptidos pueden digerirse aún más para formar aminoácidos libres por acción de tripeptidasas o dipeptidasas presentes en el borde encendido de los enterocitos. Se pueden absorber. Los aminoácidos libres ingresan al interior del enterocito mediante un transporte activo secundario, es decir, acoplado a iones sodio. Los tripéptidos y dipéptidos ingresan al enterocito mediante un transporte acoplado a iones hidrógeno. Dentro del enterocito, los tripéptidos y dipéptidos son hidrolizados a aminoácidos, de manera que a la sangre únicamente ingresan aminoácidos libres. Una vez en sangre, los aminoácidos se distribuyen en todo el torrente sanguíneo e ingresan a las células a través de transporte activo primario para participar en el metabolismo celular. Muy bien, perfecto. Esa sangre primero pasa por el hígado, por eso se llama que es el transporte, es la vía portal. Ingresa al hígado
Por eso siempre dicen el hígado es el filtro del organismo, porque todo lo que usted se come va primero por el hígado. Y de ahí entonces se distribuye al resto de los órganos. ¿Está bien? Entonces, listo. Entonces ahora, cortico, antes de ir al receso, vamos a ver, porque además no nos va a tomar mucho tiempo hacerlo, vamos a ver entonces la otra cara del catabolismo de proteínas. Ya verán a lo que me refiero. Todo lo que hemos visto hasta ahora es las proteínas que yo me como, cómo las destruyo, cómo las catabolizo, cómo las hidrolizo para poder aprovechar los aminoácidos que ellas traen. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver es al revés, es las proteínas que ya yo tengo dentro de mis células, cómo yo las destruyo cuando no las necesito. Ya yo no las necesito y yo tengo que hidrolizarlas. ¿Por qué? Porque yo voy a usar esos aminoácidos para sintetizar otras proteínas que sí me son útiles, o por ejemplo, para sintetizar otras moléculas que derivan de los aminoácidos, como las purinas y pirimidinas, que son las bases nitrogenadas y que derivan de aminoácidos. Entonces yo puedo necesitar aminoácidos para hacer otras cosas. ¿Está bien? Listo. Entonces lo que vamos a ver ocurre dentro de las células. Y la mayor confusión en el parcial es que yo les pregunto por esto y me hablan de la quimiotripsina. Cuando la quimiotripsina está en el intestino esperando que usted se coma un bistec. Esto es otro fenómeno que no tiene nada que ver con la digestión de proteínas. ¿Está bien? Correcto. Entonces, déjenme decirles algo, ahora sí les iba a decir. Esta clase y el final de la clase pasada ya constituyen la mitad del examen parcial. Entonces yo veo alumnos que se han esforzado tanto para el examen de hoy que están durmiendo, por ejemplo. Y cuando llega el parcial, donde tienen que sacar el máximo, porque en el examen de laboratorio, les digo así, van a salir muy mal, y es la mitad del valor del parcial. Si ustedes hoy están dormidos, en el parcial van a sacar 10 puntos, y 10 hay que dividirlo por 2. El valor del parcial mío de aquí, que es donde mejor van a salir, es la mitad de la nota parcial. Y el parcial a su vez es el 20% de toda la nota. Entonces, me parece muy raro que alguien le ponga tanto empeño al S1 y después se duerma para el parcial. Es muy raro, se los estoy advirtiendo. El examen de laboratorio de la semana 7 es un examen donde todo el mundo saca 6 puntos, 3 puntos, 2 puntos. Ese es el examen de laboratorio. No sé por qué, pero es así. Y esa es la mitad del parcial, donde además representa el 20% de toda la nota. Bueno, ojalá que ustedes vengan y me digan, profe, mire que usted habla porquería. Todos sacamos 18. Nunca he visto eso. ¿Ves? Yo les digo lo que yo he visto. Yo antes pensaba, cuando era virtual, yo decía, ay, se salvaron los muchachos, porque como es mitad de laboratorio, mitad de teoría, salen súper bien. No, en laboratorio nadie saca más de 10. Yo digo, ¿esto qué cosa es? 8 puntos, 7 puntos. Entonces, donde tienen que asegurar la nota es aquí y están dormidos. Pero bueno, continuamos adelante. Muy bien, entonces, para hablar del catabolismo de proteínas, pero ya en intracelular, o sea, cómo ocurre el recambio intracelular de proteínas, hay que mencionar una proteína que es muy importante, que se llama ubiquitina. Ubiquitina, ¿de dónde creen ustedes que venga ese nombre? ¿Por qué se llamará ubiquitina? ¿De dónde vendrá el nombre ese? Ubiquitina. Ubiquitina, bueno, viene de que está en todos lados, alumnos, ser algo ubicuo, es que está en todos lados, por eso se llama ubiquitina. ¿Está bien? Entonces, la ubiquitina es una proteína que marca a otras proteínas para morir. Por ejemplo, yo la clase pasada les decía que si yo fuera la exogenasa y la persona no estuviera comiendo nada de azúcares, entonces la célula no me necesita, me va a matar. Y yo les decía la clase pasada, así en tono de broma, que la célula me decía, venga un momentico, ¡pum!, te clavé un puñal y te maté. Bueno, en vez de clavar un puñal, realmente la célula lo que hace es que te ubiquitina, te pone aquí, ¡tuf!, una ubiquitina,
y es como una banderita que dice, hey, mátenme, mátenme. Esa es la ubiquitina. Ubiquitinar es marcar la proteína para eliminarla, marcarla para morir. ¿Está bien? Y para ubiquitinar una proteína participan varias enzimas. Fíjense qué loco. Para marcar a una proteína que ya yo no la necesito y que quiero destruirla, tengo que usar otras enzimas, otras proteínas. Son 3, E1, E2 y E3, que no vamos a ver así los detalles, no vamos a entrar en muchos detalles, pero que participan en el proceso de ubiquitinar, de unir a la proteína que va a morir otras proteínas llamadas ubiquitinas. Incluso, fíjense que no tiene que unirse solo una, pueden haber varias ubiquitinas. A lo mejor yo que voy a morir tengo una ubiquitina, otra más, 10 ubiquitinas. Cuando tengo las ubiquitinas, que tengo la banderita, mátenme, hola, mátenme, lo que hacen es que me llevan al proteasoma, que es como un tubo de proteínas. Ustedes han visto, no lo han visto obviamente, en los fregadores de autos, no sé cómo se dice, en los lugares donde se lavan autos en Estados Unidos, que están esos que hacen y usted entra con el auto, sale por un lado, entra por un lado y sale por el otro con el carro limpio. Bueno, imagínense que en vez de sean cuchillos, que usted entre y haga taca, y lo haga pedacitos, picadillos. Eso le hacen a la proteína en el proteasoma. Esa que tiene la banderita. Perdón, ¿a dónde voy? Mire, vaya por ahí un momentico. Ay, gracias. Y te hacen pedacitos. Y generan aminoácidos libres que ¿para qué sirven? Para sintetizar otras proteínas, para sintetizar otros compuestos nitrogenados y en el peor de los casos, para catabolizarlos y sintetizar glucosa, ácido graso y almacenar energía. Porque los aminoácidos como aminoácidos no se almacenan, no hay almacenes de aminoácidos, no se almacenan. Usted come una proteína hoy, usted utiliza lo que necesita y lo demás lo deposita en la taza del baño, no lo almacena, ¿correcto? Muy bien. Entonces, bueno, esto es esto mismo, pero grandototote. Les decía, no hay particular interés en ver detalles, solo que participan varias enzimas en el proceso de ubiquitinar la proteína target diana, la que se va a morir, es ubiquitinada. Y por cierto, en este proceso se gasta ATP incluso. Fíjense qué locura. La célula le da tanta importancia a destruir lo que no necesita, que gasta ATP en que ocurre ese proceso, en el acto de ubiquitinar. Y después que ubiquitina, como yo les decía, va al proteasoma, que es un tubo de proteínas donde los picotean. Hay un montón de proteasas que destruyen los enlaces peptídicos, los hidrolizan y se liberan aminoácidos libres. Por un lado entra, miren, imagínense los tarequitos esos que tienen que es para romper las hojas de papel, que usted pone el papel y sale y se rompen así. Eso es el proteasoma. La hoja de papel es la proteína y lo que sale abajo son los aminoácidos, así los ripiecitos. ¿Ya? Eso es el proteasoma. Y esa hoja de papel tendría un sello que diría ubiquitinada, o sea, lista para morir. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, insisto, ahora vamos a tomar un receso. Insisto, el tema mayor, más relevante acá es que ustedes logren separar lo que explicamos para digestión de proteínas y lo que explicamos para ubiquitinar. Porque en el examen siempre hay una pregunta que dice, menciona una proteína relevante para el recambio de la proteína que a mí me dé la gana. Y ahí va quien pone la tripsina, la pepsina. Por Dios, eso está en el estómago, eso está en el intestino para la proteína que tú te tragas. Pero cuando tú quieres recambiar una enzima, tú lo que me tienes que responder es la ubiquitina, el proteasoma. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Listo, entonces con esto terminamos lo que tiene que ver con catabolismo de proteínas, tanto las que ingerimos como el proceso de recambio natural. Ahora lo que vamos a ver después del receso es el catabolismo de aminoácidos.
Y en ese proceso, vamos, en esa parte de la clase, es donde vamos a ver el ciclo de la urea. ¿Está bien? Entonces son las 3:20, vamos a tomar un receso hasta las 3:30, porque lo que queda de clase es media hora más. Es muy corto, la verdad. Entonces, vamos a tomar el receso y después trabajar lo que falta con calma y después tomarnos otro receso para prepararnos para el examen. ¿Ok? La cohesión, el agua. O sea, la sangre es agua. Y eso es un fuente de hidrógeno. Por la, uno sigue esa capacidad por la que tiene la alta capa, alta cohesión. Alta cohesión. Ya es. ¿Cómo? Sí, hasta las 1:30 más o menos. Del agua. ¿Cuántas propiedades Tres. ¿Quiénes han llegado que no me han dado la asistencia, por favor? Alta cohesión. Osmosistemas. Alto calor de evaporización. Molina, alto calor de vaporización? ¿Cuál es eso? Molina, Sí, el profesor dijo. ya. Alto calor de evaporización. Bendezú no está. Bendezú, perfecto. Tú sabes que tenía tu cuestionario para mostrarlo aquí porque tienes 20 y lo cambié porque no estabas. Norma Dávila, ¿Cuál era? Luren Echenique o Luren, Propiedades. Josie Gutiérrez, Propiedades del agua. Dayana Mamani, Julieta o Ruth. Me hacen falta, por favor, que se comuniquen con Luren Echenique y con Dayana Mamani y les pregunten qué pasa. Porque ya me has dicho de Legias, no viene. Hay otra chica que me habla. Profesor. Sí, pero a mí me llama la atención que en vez de comunicarse conmigo, está bien que te comenten, es correcto, pero nadie me ha escrito al correo, profe, le ruego, le suplico que me permita hacer el examen otro día. No, simplemente no voy ahí, no estoy para eso. Después, profe, buscará otro día para hacerme el examen. ¿Eso está bien de la cabeza?